Bueno, mi gente, bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablarle quiero hablarle de una serie eh, de temas que tienen que ver con fraude musical. Y voy a hablar hoy voy a hablar de uno que fue bien famoso a finales de los 80, en los 80 y en los 90, que probablemente personas que tengan mi edad, sobre los 30 años, eh, saben quiénes son o han escuchado por lo menos de ellos, que es el dúo Milli Vanilli, que el título a la página que le encontré, pues le puso ¿qué pasó con Milli Vanilli? El dúo que nunca se recuperó del gran fraude en la historia de la música. Pues aquí dice que pues, fue un grupo R&B compuesto por Rob Pilatus y Fab Morgan, que surgieron en Alemania. O sea, el grupo se hizo en Alemania. Filmaron a finales de los 80 como un dúo que se llamó Milli Vanilli. La historia ha sido pues, de las más controvertidas, y por eso este artículo vamos a conocer más a fondo cómo fue la creación del dúo. Rob Pilatus, nacido en 1965 en Alemania, era bailarín de breakdance y futbolista amateur. También formó parte mientras que Morgan era un francés nacido en el 66 que había emigrado a Alemania para trabajar como modelo. Los destinos los unió en una discoteca en Múnich, y se convirtieron en bailarines de apoyo de diferentes tipos de artistas, y trabajaron para grupos como Wine o para artistas como CC Cash. El productor yo diría que dueño también del grupo, Frank Farian, les propuso a Rob y a Fab crear a Milli Vanilli. A Frank Fabian lo habían llamado la atención unas canciones que se tocaban en las discotecas de Alemania, y las modificaron a R&B y demás, con la idea de dejar un poco más atrás el sonido que había de discoteca hasta ese entonces, el discoteca de antes, de los años 70. Y entonces al principio las voces fueron interpretadas por Brad Howard y Charles South. La cuestión es que más adelante South pasaría a sustituido, que era la voz original, que no eran los otros dos que puse. Pasaría a ser sustituido por John Davis. En el caso, ninguno de los cantantes que daba en la cara, pues el nombre estaba puesto en los discos, ¿no? La cuestión que en 1987 el dúo ya se había hecho oficial el nombre de Milli Vanilli, y siempre se decía que el nombre era un nombre turco que habían sacado, pero todo Milli Vanilli era una inmensa mentira, porque realmente el nombre de Milli Vanilli salía del apodo que le tenían a la esposa del dueño del grupo, ¿no? Unos años después de su creación se puso a venta un sencillo que arrasó con ventas y fue número 1 en varios países europeos. La cuestión fue que pues se hicieron conocidos gracias también al surgimiento de canales especializados que habían en la época, como MTV y demás. Las claves del fraude. Aquí vamos a empezar a hablar de realmente
cómo fue que empezó todo lo del fraude. Los nuevos álbumes surgieron unos cuantos sencillos y la versión que hicieron en Estados Unidos de los discos mostraban nombres de Morvan y Pilatus como cantantes, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, que eran los otros dos, que eran los que realmente cantaban en el dúo. La siguiente pista la dio Charles al contactar a un periodista neoyorquino para confesar que él y el otro muchacho eran las voces oficiales del dúo y no los dos primeros. La cuestión es que en Estados Unidos se empezaron a dar cuenta que las voces no machaban, ¿no? Que sonaban alemanas, mientras que los discos parecían estadounidenses, o sea, que lo que dije, que no machaban el idioma uno con otro. Pero eso tampoco pues impidió a que pues, ellos estaban nominados a un premio Grammy en el año 80, en el año 1990, al mejor artista Nobel que ganaron. Finalmente finalmente el interés de Rob Pilatus y Fab Morvan por tener un mayor control creativo sobre las próximas grabaciones, pues decidieron entonces hablar, cantar con sus propias voces. Entonces la cuestión es pues que ahí pues explotó todo este peo al buen español, y entonces pues Fabián intentó pues sacar provecho de ello y creó The Real Milli Vanilli, formado entonces por los cantantes originales que él utilizaba desde un principio, y no salió bien, y entonces pues por su parte pues los otros dos artistas, que eran Rob y Fab, pues entonces formaron el dúo Rob y Fab, y tampoco funcionó la relación entre ellos, pues se deterioró, me imagino que por diferencias que tuvieron y qué sé yo, que la cuestión es que Fab Morvan se estableció en Los Ángeles y empezó a participar en programas de radio, eventos, mientras que Rob Pilatus pues empezó a vandalizarse, se metió en el mundo pues, de las drogas, incluso terminó hasta estando en la cárcel por ese mundo que él cogió. La situación de Robert Pilatus no remontó, y aunque empezó a desintoxicarse, pues logró retomar su amistad con Fab Morvan y Frank Farian. Acabaron encontrando muertos por sobredosis en hotel. Obviamente pues la droga pues terminó pues, pasándole factura, porque pues no pudo controlar el vicio de las drogas. Y entonces pues, Frank Farian se siguió dedicándose a la producción de la música, y Fab Morvan se mantuvo en el mundo del espectáculo, y en el 2016 incluso volvió a subirse al escenario con John Davis para un concierto que se llamó un grupo de Milli Vanilli Experience, pero el cantante original de Milli Vanilli falleció en el 2021. Se quería saber, aunque ya lo que fue de Milli Vanilli invitaron a descubrir otras habilidades como la cuestión es que otras publicaciones, la cuestión es que pues, ese fue el gran fraude, lo que pasó con ese grupo. Gracias a eso pues la industria de la música cambió, la forma de grabar y demás y qué sé yo qué, y pues eso todo ha cambiado hasta el sol de hoy. Y pues
realmente pues es una pena, porque por lo menos los cantantes originales pues tenían buenas voces, el grupo pues tocaba buena música, pues como vieron pues tuvieron canciones que batieron récord, fueron nominados a un Grammy, que el Grammy se los retiraron después con el pasar de los años, o sea, a raíz de eso pues, se los retiraron, ya no lo reconocen como ese grupo, lo que era, ¿no? La cuestión es que eh, pues como dije, todo cambió, toda la industria cambió hasta lo que es hoy en día, que pues, estamos en la era digital y demás, que con eso pues hay otra situación que surgió a raíz de eso, a principios de las ventas de discos y de canciones a raíz de iTunes y demás, que quiero buscar información para eso y para que para hacerle un video y sepan más a profundo qué fue lo que sucedió y pues entiendan cómo es que se mueve un poco eh, esta industria. Pues síganme en mis redes sociales como Juan A. Rodríguez, mi gente, y, y en TikTok igual compartan el video, comenten, denle like, denle dislike, pero háganlo.